Hola, esta es nuestra situación problema y va a ser presentada por Marifer Peña, Marisol Bringas, Octavio Fenollosa, Andrés Medina, Santiago Lizárraga y Luis Antonio Cermeño. Nuestra situación problema habla de una fuga de petróleo que hubo en Nuevo León y que actualmente con menor evidencia de esta fuga, la petrolera sigue contaminando mediante aguas residuales que contienen hidrocarburos. Nuestro objetivo es encontrar una solución para la contaminación de agua. Bueno, para empezar, ¿qué es el petróleo? El petróleo es una mezcla de hidrocarburos que regularmente está en yacimientos bajo la tierra, el cual nos da energía a gran parte de la industria y cotidianamente lo usamos. Estos están formados de hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos de carbono e hidrógeno. Estos se dividen en dos, en alifáticos y aromáticos. Los alifáticos se dividen en alcanos, alquenos y alquinos. Y los aromáticos son derivados del benceno. Ahora, estos son unos ejemplos de alifáticos, como es el metano, etano, propeno y butano. A la derecha está la geometría de cada uno respectivamente. Siguiente. En los aromáticos son derivados del benceno. Por ende, el ejemplo más obvio sería el benceno y sus derivados, que es el naftaleno, antranceno y fenantreno. A la derecha igualmente el dibujo de la geometría. Yo les voy a hablar sobre la geometría molecular de los hidrocarburos y el agua. Para empezar, tenemos el metano, el propano, el ciclohexano, el etanol y el etilbenceno. Todos estos contienen una geometría molecular tetraédrica debido a sus 4 dominios de electrones enlazantes. Esta es su geometría molecular. Existen dos macromoléculas, el etanol y el etilbenceno, que además de contener una estructura tetraédrica, también contienen otras, como en el caso del etanol, que contiene una geometría molecular tetraédrica angular debido a sus 2 dominios de electrones enlazantes y a sus 2 dominios de electrones no enlazantes entre los átomos de C, O y H. En el caso del etilbenceno, tenemos, además de su geometría molecular tetraédrica, una geometría molecular plana trigonal debido a sus 3 dominios de electrones enlazantes entre los átomos de H y C. Después tenemos al benceno, el antraceno y el naftaleno, los cuales también contienen una geometría molecular plana trigonal debido a sus 3 dominios de electrones enlazantes. Esta es su geometría molecular. En el caso del agua, el agua tiene una geometría molecular angular debido a sus 2 dominios de electrones no enlazantes y a sus 2 dominios de electrones enlazantes entre las moléculas de hidrógeno y oxígeno. Esta es su geometría molecular. Los tipos de enlaces que podemos encontrar son covalente no polar en el metano, propano, ciclohexano, benceno, naftaleno y antraceno, covalente polar en el etilbenceno y el etanol, y los puentes de hidrógeno en el etanol y en el agua. Debido a la covalencia polar del etilbenceno y del etanol, estos se solubilizan en el agua. Voy a hablar de propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos. Bueno, el metano, vamos a ver cuál es su polaridad y cuál es su tipo de enlace. Y bueno, aquí está la polaridad del metano, y si haces el diagrama puedes ver que es una estructura simétrica, entonces es no polar. Y bueno, el etanol tiene uno de oxígeno y crea un momento dipolo-dipolo, y eso lo hace que sea una molécula polar. Bueno, esta es una tabla donde se tienen todos los hidrocarburos que investigamos, y los que están circulados de color naranja son los no polares y los azules son los que son polares. Como se pueden dar cuenta, son los que no son simétricos. Y bueno, el que falta, antraceno, también es no polar. Y ahora vienen los tipos de enlace, y casi todos tienen fuerzas de London, excepto el etilbenceno, que tiene fuerzas dipolo-dipolo,
y el etanol que tiene dipolo y puentes de hidrógeno entre el OH. Y el antraceno también tiene fuerza de London. Y bueno, esta es una tabla del punto de ebullición de cada hidrocarburo. Como pueden ver. Y luego están las densidades de cada uno. Y cuál es su volatilidad. Cuatro. Impacto ambiental social. Para que el agua se considere potable debe cumplir con ciertas características. Debe ser limpia y segura, potabilizada, es decir, que pase por un tratamiento de filtración, incolora, inodora, insípida, con un pH entre 6,5 y 8,5 y sin contaminantes orgánicos como lo son los hidrocarburos. El consumo de agua libre de hidrocarburos es indispensable para la salud, ya que la ingesta o inhalación de estos pueden ocasionar irritación de los pulmones, tos, asfixia o incluso una neumonía. También pueden llegar a causar problemas neurológicos. Se menciona que siempre se ha buscado trabajar para que el agua esté libre de contaminantes industriales y al alcance de todos, ya que es indispensable para realizar nuestras funciones vitales. Por eso se han establecido normas para cumplir ese propósito lo mejor posible. Algunos ejemplos son la Conferencia de las Naciones Unidas, marzo 1977, donde se reconoce por primera vez el agua como un derecho. La Asamblea General de las Naciones Unidas, 28 de julio de 2010, la cual reconoce el derecho humano al agua potable y al saneamiento, reafirmando que es fundamental para la realización de todos los derechos humanos. El artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, establece la obligación de suministrar agua limpia para combatir enfermedades y malnutrición. ¿Qué implica el derecho humano al agua potable y saneamiento? El abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente, libre de microorganismos y sustancias químicas. Solución al problema. Para solucionar el problema, hablaré de los métodos de separación del agua y el petróleo que ya existen. Hoy en día existen tanques de decantación que se utilizan para separar el petróleo del agua, pero estos tanques no son muy efectivos, ya que por el constante movimiento del agua, el petróleo se queda emulsificado dentro del agua, lo que quiere decir que siempre quedan gotitas pequeñas de petróleo que no se alcanzan a separar completamente del agua antes de pasar por el proceso de decantación. Posible solución. Como ya vimos, el principal problema de las soluciones que existen hoy en día para separar el petróleo del agua es que el petróleo se queda emulsificado dentro del agua. Pero, en 2014, un grupo de investigación del MIT desarrolló una nanomembrana que contiene una estructura de poros jerárquica. La idea principal consiste en invertir el efecto que vemos en el GIF para crear una membrana que permita el paso del agua y capture todas las moléculas de petróleo. En el video, las moléculas de agua son las que están en azul y el resto es aceite. Reflexión social y ambiental. Como ya todos sabemos, los derrames de petróleo en océanos y playas afectan muchísimo a la totalidad del ecosistema del planeta, y es de suma importancia que se pueda encontrar una solución viable para poder limpiar el daño que se ha causado y desarrollar e impulsar las energías renovables para no depender del petróleo y que todas las actividades relacionadas con su producción y su uso se detengan y evitemos este problema. Porque juntar a un equipo de gente que limpie las playas o los océanos no es suficiente cuando este tipo de accidentes se siguen repitiendo constantemente. Mediante nuestra investigación también pudimos aprender acerca de las distintas normativas sobre el derecho a agua potable, la solubilidad de los hidrocarburos en el agua y así lograr obtener una posible solución. La química es algo muy importante porque gracias a ella podemos entender y descubrir nuevas cosas de la vida, el ambiente y la naturaleza. En este proyecto lo que más aprendimos fue cómo el petróleo puede afectar a los distintos ambientes y aunque sea poquito afecta mucho. Igual la toxicidad de los hidrocarburos y cómo se forman y los distintos tipos de fases que tienen.